Estamos, como es de conocimiento de todos, terminando la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, a su discípulo amado. Al margen de que nuestro pastor se quedó, me parece que en el capítulo 1 o en el 2, no recuerdo, y continuará luego en ese capítulo, hemos venido en una secuencia lógica y cronológica desde el capítulo 3 para acá, y ahora llegamos al capítulo 4. Esa carta escrita por el apóstol Pablo en los últimos días de su vida, en el segundo encarcelamiento en Roma, ya no estaba en prisión domiciliaria, estaba en una cárcel, en una mazmorra, sufriendo y sintiendo que la vida se le venía a su término. El pastor Magui en su enseñanza dice que es el canto del cisne del apóstol Pablo. Estaba terminando sus días. Y recordarán como en el capítulo 3 el apóstol Pablo le pedía a Timoteo que tenga mucho cuidado porque en estos últimos tiempos, decía, vienen tiempos peligrosos, tiempos que vendrán personas amadores de sí mismo, con falsas enseñanzas, y que le pedía que tenga cuidado y nos enseñaba que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, nosotros, hermanos, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Esa es la virtud de la palabra de Dios, de esa palabra poderosa, que para el que no cree es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Esa palabra cambia corazones, cambia mente. Cuando la palabra de Dios dice que penetra hasta el fondo del alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, no es un cuento, no es un mito, no es una fábula, es verdad. Por eso entiendo la oración en el Espíritu, conforme Efesios 6 lo dice, de nuestro pastor en esta mañana. Él clamó en esta mañana, porque tengamos el corazón, la disposición, la voluntad de leer la palabra de Dios, porque solamente leyendo la palabra de Dios podemos crecer en Él, crecer espiritualmente. Por eso es que Romanos nos dice, Pablo en Romanos nos dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos ayuda a cambiar, a transformar nuestras vidas. Si dejamos de leerla, si nos alejamos de la palabra de Dios, hermanos, esa concupiscencia horrorosa, ese pecado que vive en nosotros, se va a manifestar sin control, porque no hay palabra de Dios que la controla. No hay palabra de Dios que nos redarguye. No hay palabra de Dios que nos enseña, que nos exhorta, que nos corrige. No podemos dejar la palabra de Dios. Si queremos que esta sea una iglesia poderosa en palabra, poderosa en el espíritu, a veces queremos también que venga más gente. Queremos eso. Será la voluntad del Señor, como en la iglesia de los primeros tiempos. El Señor irá poniendo a aquellos que Él considere deban ser salvos. Pero eso será posible solamente si ven una iglesia llena del Espíritu, llena de palabra de Dios, en la que se manifiestan de manera natural el fruto del Espíritu. Y ve por obras, por acciones, que es una iglesia llena de Dios. Como dice Santiago, tu fe se debe manifestar en obras. Y hermanos, así llegamos al capítulo 4. Permítanme leer el texto, son apenas 8 versículos, la parte principal sobre la cual va a versar nuestra reflexión. Te encarezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán
maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Por los demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 8 versículos, pero que contienen un mensaje tremendo, un mensaje profundo, salido del corazón, de la intimidad de Pablo en el momento que sentía que se le terminaba la vida, que ya venía la muerte. Le hace un pedido, le hace un ruego, le hace un encargo, le da la justificación, la razón por qué es necesario hacerle ese encargo. Le recuerda en el texto leído que tiene todas las herramientas, que él está preparado, y le recuerda cómo hacer su tarea. Le recuerda que él mismo ya estaba cerca de la muerte y termina despidiéndose con una reflexión muy del corazón, muy personal, que es una reflexión y palabras que todos los cristianos, al llegar al término de nuestra vida, quisiéramos poderla expresar. La usé cuando el pastor Roberto hace un año se despedía. Yo decía, el pastor debe estar frente al Señor y debe estar diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, me está guardada la corona de justicia que me la dará el Señor, juez justo, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Usted desea su venida, mi hermano? ¿Desea su venida? Pues oremos, trabajemos, porque el Señor dice en Pedro que Él no tarda su venida, sino que Él demora porque nos ama y porque quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Eso nos obliga a predicar la palabra de Dios, y ese es el objetivo de esta charla en esta mañana, de esta prédica, de esta reflexión. Predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Esa es la orden, el mandato que el Señor Jesucristo nos da, que el Señor nos dio a través de Pablo a Timoteo y ahora a nosotros. A cada uno de nosotros tenemos que predicar la santa palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo, mis hermanos. Eso significa siempre, siempre. Esa es la obligación que tenemos. El propósito que nos hemos marcado con el cuerpo pastoral en este último tiempo, y se han dado cuenta ustedes, es predicar la palabra de Dios de manera expositiva, porque eso nos permite no perdernos un detalle de la palabra de Dios. Ventajosamente son 8 versículos, no son 20 ni 40, así que no nos vamos a pasar más allá de las 3 de la tarde el día de hoy. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encarezco delante de Dios. Pablo comienza expresándole a Timoteo un ruego, un clamor, un imploro delante de Dios, delante de Jesús. Ese término te encarezco tiene un tinte de orden legal, es un significado solemne, evidencia la importancia que le quiere dar Pablo a su pedido, a su solicitud. Es un encargo solemne, pues la venida de Jesús por segunda vez es real, es cerca, es verdadera. Cualquier momento Él puede venir. Y como dije hace un momento, solamente ha demorado su venida porque no quiere que la mayoría perezca, quiere que la mayoría procedan al arrepentimiento. Y no nos lo está diciendo solamente a Timoteo, hermanos. Nos dice a cada uno de nosotros. A ti, Marcelito, a ti, Anita, a ti, Rosita, a todos. No le dice al de al lado, no le quede viendo. Te dice a ti, a mí. El mensaje es para cada uno de nosotros. ¿Y qué le pide? Verso 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
a tiempo, fuera de tiempo. Enfatiza, insiste en lo urgente, en ese carácter de urgencia que tiene la predicación de la palabra de Dios. Predica como un heraldo. Súbete a lo alto de la montaña, súbete a lo alto de alguna parte y predica como un heraldo la palabra de Dios. Anúnciala a viva voz, con denuedo, como lo hacía Pablo. Este encargo es para la iglesia toda, mis hermanos, para todos nosotros. Porque solamente la iglesia de Jesucristo, según Él lo dijo, está constituida como columna y sostén de la verdad. Solamente la iglesia del Señor. La iglesia no está llamada solamente a alimentarse y engordarse en sus asientos, solamente a escuchar, a aprender, a creer, a obedecer, sino también a predicar la palabra. Si la iglesia no proclama el evangelio como el Señor nos ordena, no está cumpliendo con su función, mis hermanos. No hacemos absolutamente nada si solamente venimos cada domingo o cada día al manantial a alimentarnos, a engordarnos de la palabra de Dios y no producir fruto. Y un fruto que primeramente se tiene que manifestar en la predicación de la palabra de Dios. En este texto es tan evidente ese fervor que tenía Pablo, que revisando los libros de Timoteo, las 2 cartas, encontramos como 38 referencias a la sana doctrina y como 17 referencias a la falsa doctrina. Ese es el énfasis, la importancia que le da Pablo a la predicación de la palabra. Revisen el capítulo 2 de la segunda de Timoteo, ¿qué nomás dice? Cito brevemente. Segunda de Timoteo 1:8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Segunda de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Segunda de Timoteo 1:13, retén la forma de la sana palabra. Segunda de Timoteo 2:15, usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:24, el siervo del Señor debe ser apto para enseñar. Y la última, segunda de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. Por todas las cartas de Timoteo está expresado ese deseo ferviente de Pablo de encomendarle a Timoteo la predicación de la palabra y ahora esta mañana a nosotros. Pablo estaba en una celda fría, en una mazmorra, ya lo dije. Sentía que su vida se acababa. Tenía que dejar a Timoteo listo y nos quiere dejar esta mañana a todos listos y preparados para seguir con la predicación del Evangelio. Y mi hermano querido, esta semana leía una porción de la palabra de Dios en Primera de Pedro, aquella que dice que 1000 años son un día para el Señor, creador del cielo y de la tierra. Y esto está contenido justamente en este texto de Pedro que ya leí o que ya mencioné. Segunda de Pedro 3:8-10. Mas, oh amados, no ignoréis de esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para el Señor el tiempo no existe. Para nosotros 1000 años, para Él es un día. Este día puede venir el Señor. Mañana puede venir el Señor. Pasado mañana puede venir el Señor. En cualquier momento. Y todos nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros familiares, ¿en qué condición están? Todos nos vamos a la eternidad. Absolutamente todos. Pero los que estamos en Cristo, nos vamos a una eternidad junto a Él, junto a Dios, en el paraíso. Y los que no están en Cristo, ¿qué pasa? ¿Qué será de su vida después de 100 años? ¿Tiene compañeros o familiares queridos de usted? Piense, ¿dónde estarán ellos después de 50 años? Después de 100 años. ¿Estará con nosotros en el paraíso? ¿O estará en el lago de fuego? Es una verdad indiscutible que tenemos que concientizar en nuestras mentes y corazones. Martin Luther King decía, me acuerdo, ojalá se me venga bien la idea, mi mujer me tiene prohibido no citar cosas que no las tenga escritas, porque después las digo al revés, pero él decía que no sé qué es lo que más le molesta, si la maldad
la maldad de los malvados o la indiferencia de los buenos. Eso decía Martin Luther King. Y eso pasa y aplica en la iglesia cristiana. ¿Qué es lo que más debe doler? No molestar, doler. El ver tanta gente perdida del evangelio que no conoce la verdadera doctrina, o ver la indiferencia de la iglesia cristiana, que está sentada en sus bancas y no hace absolutamente nada por dar a conocer el evangelio. Es urgente, hermanos. Y el miércoles se enteraron, 2 de la mañana, mensaje, se murió don Raúl. No dormimos, miércoles ya puede imaginarse cómo fue el día, por eso vuelvo a agradecer a los hermanos que estuvieron con nosotros. Sé que algunos no pudieron físicamente, pero estuvieron con nosotros a través de oraciones. A todos les agradecemos. Y fue tremendo ver cómo una persona, como decía el pastor, que conoció al Señor 27 años atrás, que era una persona buena. Él, podríamos decir, no necesitaba conocer al Señor, entre comillas, porque era bueno. Y lo conté en el sepelio. Cuando en alguna actividad de la iglesia, cada uno de los hermanos testificaba de cómo llegó a los pies del Señor y tenía que contar, no, yo era un pecador, era un borracho, era un mujeriego, pero el Señor me cambió, estuve a punto de perder mi matrimonio, mis hijos, pero Él me cambió. Yo era un ladrón y me cambió, yo era tal y así la gente testificaba. Cuando le tocó a mi suegro dijo, ¿y ahora qué digo? Era una buena persona, era una linda persona. Buen padre, buen hijo, buen esposo, buen suegro. Algunos saben, mi vida no fue la mejor, yo no fui el mejor. Y a pesar de eso, él fue como un padre para mí. Otro suegro me hubiera metido un par de patadas por faltarle a su hija. Él me aconsejaba como padre. Era un buen tipo. Pero si se moría sin conocerle al Señor, no estaba donde ahora está. Ahora estaba en el infierno, no en el cielo, señores, hermanos. Así que no cabe el decir yo soy buena persona, me porto bien, y el Señor es amor, el Señor es bueno, iré al cielo de todas maneras. No. El único camino al cielo es del Señor. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino solamente a través del Señor Jesucristo. Y esa verdad tiene que conocerla la gente a través de la predicación del Evangelio, hermanos queridos. No hay otra manera. Miren la responsabilidad que como iglesia del Señor tenemos. Como hermanos en Cristo tenemos. Somos cristianos. Pongamos en evidencia tal profesión de fe. ¿De qué manera? Predicando el Evangelio, testificándole al Señor Jesucristo. Pero Pablo nos pide además redarguye. Me estoy saltando un área. Pero además Pablo nos insta a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Significa siempre, ya lo dije, mis hermanos. Siempre, siempre. Y leía una anécdota de un predicador que, no contento con predicar en su zona, digamos en su parroquia, empezó a invadir otras parroquias, generando el reclamo de sus compañeros pastores. Fueron a la autoridad eclesial y le llamaron a disciplina al pastor. Y le dijeron, Pastor Marcelo, usted tiene que predicar en su iglesia. ¿Qué hace predicando en otros lados? Quédese quieto, dedíquese a su iglesia. ¿Qué contestó el pastor? Les dijo, no se preocupen, voy a hacerles caso a ustedes. Solamente voy a predicar 2 veces en el año. ¿Qué veces? A tiempo y fuera de tiempo. Punto. Eso tiene que ser el cristiano. Luego sigue el apóstol Pablo, redarguye y reprende, exhorta. La NBI dice, corrige, reprende, anima. Las palabras sola tiene el poder para corregir en justicia, para reprender cuando nos hemos equivocado, cuando hemos pecado, nos exhorta.
nos anima a tomar el camino estrecho, aquel que nos guía a la salvación, a la vida eterna, aquel camino que nos lleva junto al Señor Jesucristo. Eso hace la palabra, ese poder tiene la palabra. Pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Y nos enseña Pablo, con paciencia y doctrina, paciencia y buena enseñanza, paciencia como evidencia de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, como paciencia del fruto del Espíritu. Ya me han escuchado otras ocasiones. Nacemos con un temperamento, nacemos con una forma de ser, fruto de nuestros genes. Así somos. Mi papá, mi mamá, mi familia fue así y nazco con ese temperamento. No menciono los tipos de temperamento porque mi esposa, que es psicóloga, dice, no, eso ya está pasado de moda. Eso no es. Pero bueno, luego tenemos el carácter. ¿Qué es el carácter? Es la manifestación del temperamento. Ese carácter que es el fruto de ese temperamento, pero moldeado por la experiencia de vida del cristiano, del ser humano. La experiencia de colegio, de escuela, de familia, de iglesia. Ese carácter moldeado de esa manera se manifiesta. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere el Señor del cristiano? Que ese carácter sea moldeado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si yo antes era mal genio, ya no lo soy. ¿Por qué? Por obra del Espíritu Santo. Si antes era mentiroso, ya no lo soy. ¿Por qué? Por obra del Espíritu Santo. Si antes era gritón, por obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor a través de este mensaje en esta porción? Que enseñemos con paciencia, con amor, con cariño, poniendo en práctica el fruto del Espíritu, con templanza, con sabiduría, con dominio propio, todo eso puesto al servicio de la enseñanza de la sana doctrina, para que cada vez haya menos personas que vayan a perderse en el infierno. A nosotros nos corresponde sembrar, hermanos. Nosotros sembramos la semilla con la palabra de Dios y al Señor le corresponde germinar esa semilla en el corazón de los cristianos. Escuchaba otra reflexión. Me han escuchado también la única manera de que en mi naturaleza pecaminosa, en esa concupiscencia que me domina, porque soy pecador, hermanos, la única manera que puedo sostenerme de la mano del Señor es llenándome de palabra de Dios, prédicas, canciones, lo que sea, estudios, lo que sea, no importa, pero que mi mente no se ocupe de cosas del mundo, sino solamente de palabra de Dios. De ahí que muchas veces cuando me llegan cosas del mundo, tienen la capacidad de fastidiarme. Y trato de no meterme en cosas del mundo, porque eso me cambia la paz. Esa paz, Alvarito, que tú la tienes perdida temporalmente, porque ahora te vuelve enseguida. Es porque a veces nos dejamos inundar de cosas del mundo. No veo las noticias. ¿Para qué? Para no inundarme de cosas del mundo. Porque de otra manera me intoxico y me separo de la palabra de Dios. Y leía una reflexión que decía, los que conocen algo de doctrina y teología, en tu servicio cristiano, en tu predicación, siembra, trabaja como arminiano. Siembra y trabaja como arminiano, espera, descansa como calvinista. Eso significa, preocúpate por los perdidos, pero deja que Dios se encargue de los escogidos. Predica y preocúpate de los perdidos y deja que Dios se encargue de los escogidos. Tú predica y Él hace la obra. Con paciencia, con doctrina, con buena doctrina, aquella que obtenemos de la bendita palabra de Dios, sin descontextualizarla. La palabra de Dios por sí sola es perfecta, hermanos. La Biblia es inerrante, es perfecta, no tiene errores. Y aquí hasta me voy a ir un poco más de lo que tenía pensado. Muchas veces en la iglesia, no solo aquí, la gente resiente cuando hay cambios. Particularmente en la iglesia del Señor, en esta iglesia de Siloé, en esta pequeñísima iglesia, lo debo decir. Tengo que decirlo. Tenemos la bendición de que después de semejante pérdida que fue la pérdida de nuestro pastor Roberto, el Señor nos trajo acá al pastor Raúl. Y debo destacar la juventud de él, pero también su piedad, su apego al 100% a la palabra de Dios, el conocimiento pleno que tiene de la palabra de Dios. Y todo lo que estamos haciendo ahora en la iglesia
que se lo hace con el aporte y dirección del pastor Raúl, no es otra cosa que apegarse a la bendita palabra de Dios. Porque ese es nuestro patrón, esa es nuestra guía, y todo lo que se salga de la palabra de Dios no es correcto, mi hermano. Y si dentro de eso está moldear la alabanza, por ejemplo, si es que queremos modificar, moldearla un poquito de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, eso está bien, eso nos ayuda a nuestro crecimiento. No veamos las cosas en función de nuestros gustos, de las cosas que nos agradan, de aquello a que estamos acostumbrados. No, veámoslo si las cosas que hacemos están conforme a la palabra de Dios. Y si están conforme a la palabra de Dios, son correctas, mis hermanos. Y eso nos va a servir para crecer como iglesia, porque la palabra de Dios dice que crezcamos con paciencia y con sana doctrina. Solo la sana doctrina nos puede llevar hasta el objetivo que es la eternidad con el Señor. Solamente esa palabra de Dios. Buena doctrina. La palabra de Dios es perfecta y tenemos que prepararnos correctamente para que no nos equivoquemos. No podemos trastocar el mensaje. Pero además el apóstol Pablo nos dice por qué tenemos que hacerlo. Nos dice qué tenemos que hacer. Ahora nos dice por qué tenemos que hacerlo. En el verso 3. Oiga, qué falta que hace la luz, ¿eh? Me han visto que yo generalmente no tomo los lentes para predicar, pero ahora como no hay luz, necesito lentes. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Vendrán tiempos donde no aceptarán la sana doctrina. Tiempos donde habrá hombres amadores de sí mismos, como decía el capítulo 3. Pero más grave, apostasía. Gente que conociéndole al Señor se apartan del Señor. O simplemente gente cuya conversión no era real. Se pondrá en evidencia que no eran verdaderos cristianos. Y por tal razón se resistirán o no aceptarán la sana doctrina. Eso dice la palabra de Dios. Cuán común es mirar en las iglesias el rechazo a la sana doctrina, el rechazo a la palabra de Dios. Y eso tristemente ha llevado a las iglesias de manera equivocada a suavizar la palabra, a acomodarla al gusto de la concurrencia. Las iglesias, los líderes, preocupados no por la salvación del cristiano, de la gente, sino por agradar a ellos y ellos al mundo, se desvían de la sana doctrina y predican un falso evangelio alejado de la palabra de Dios. Vean las mega iglesias llenas de miles de personas. Hace unas semanas hablábamos de los motivadores, de los coachings cristianos, y lo aclaraba, no estoy en contra del coaching, en la medida en que el coaching no mal utilice la palabra de Dios para sus protervos intereses, que no usen al Señor para otra cosa que no sea predicar la palabra con sana doctrina. ¿Y por qué pasa todo esto, hermanos? Porque tienen comezón de oír. Comezón de oír, ¿qué es eso? Obviamente hay que ir a los teólogos. Matthew Henry: la gente se apartará de la verdad, se cansará del evangelio claro de Cristo, estará ávida de fábulas y se complacerá en ellas. La gente lo hace cuando no soporta la predicación que es incisiva, clara y acertada. Los que aman a las almas deben estar siempre vigilantes, deben aventurarse y soportar todos los afectos dolorosos de su fidelidad, los efectos, y aprovechar todas las oportunidades para dar a conocer el evangelio puro. El teólogo Clark: ¿qué es comezón de oír? Curiosidad interminable, un insaciable deseo de variedad. Sienten el cosquilleo en sus oídos con el lenguaje y el acento de la persona, abandonando al buen y fiel predicador por un buen pastor. ¿Cuántas veces, hermanos? Y pasó en los tiempos de Pablo con Apolos. Abandonamos
la esencia del mensaje, el contenido del mensaje, y nos enfocamos en el predicador, en las habilidades del orador. Si el mensaje, lo digo o no lo digo, si el mensajero habla como argentino, tengan la seguridad que va a ser mejor recibido el mensaje. Perdón, Pastor Martín y Cami, pero es así, hermanos. Si el dialecto del orador, del predicador, no es el sencillo, ecuatoriano, quiteño o similar, si no tiene un dejo extranjero, es muchas veces mejor recibido que si es de otra manera. Se vendrá tiempo donde se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, conforme a sus propias concupiscencias. Falsos maestros que, desviando el objetivo del Evangelio, se desvían no en pos de salvación, sino en pos de beneficios materiales. Y debo decirles que esto de las propias concupiscencias, lo dije hace un momento, es algo que realmente a mí me preocupa. Es una palabra que me causa temor. Y me causa temor porque implica lo que llevamos en el interior cada uno. Pablo habla del pecado que mora en mí. Y ese pecado es de un tinte o de otro tinte en función de nuestras propias debilidades, en función de nuestras propias concupiscencias. Y aquella concupiscencia es la que da lugar al pecado. Veamos Santiago. Santiago lo dice. Santiago 1, 12, 16. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido de aquel pecado que mora en cada uno de nosotros. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. En la traducción actual, les recomiendo la Biblia paralela, ya les lo dije alguna vez, dice: al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y nos dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Falsos maestros no son de Dios, no son capaces de enseñar. Falsas doctrinas, no guiadas por el Espíritu Santo de Dios, son mensajeros de Satanás, hermanos míos. Y se apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas, a historias fantásticas, a hablar de sí mismo, a relatos que no tienen como centro la bendita palabra de Dios. Debemos pensar y reflexionar seriamente en aquella realidad. Y estas personas que tienen comezón por oír, guiadas por falsos maestros, son aquellos, hermanos, que no quieren cruz, no aceptan la cruz y cambian la cruz por prosperidad. Son aquellos que no quieren gloria al lado del Señor. En vez de la gloria, quieren bienestar material en este mundo, sin pensar en su ahorro para el futuro. No ponen la mirada en las cosas del cielo, sino en las de la tierra. Son aquellos que cuando escuchan palabras de exhortación, cuando son confrontados con el poder de la palabra, se sienten aludidos, se sienten ofendidos y deciden cambiar de lugar a un lugar donde no le confronte la palabra, a un lugar donde acaricien su oído de manera que él se sienta bien y por ende continúe en su vida de pecado. Eso no lo podemos permitir, hermanos, y eso se corrige con la predicación a tiempo y fuera de tiempo de su bendita palabra. Que alivio ese generador. Una pregunta, mis hermanos. ¿Se han puesto a preguntar o se han puesto a reflexionar por qué es tan atacado el cristianismo?
¿Cuántas religiones hay? Hay muchas religiones, pero nadie ataca sino solamente al cristianismo. Ahí otra vez me viene una frase a la mente, una frase que es atribuida al Quijote, que se la dice a Sancho, pero no está en la novela. No sé por qué la gente le atribuye esto al Quijote. Pero la frase es, supuestamente, que el Quijote le dice a Sancho, Sancho, si los perros ladran es porque avanzamos. No dice eso el Quijote, no sé quién lo diga, pero no lo dice el Quijote. Tenemos iglesias, estaba revisando las iglesias que han crecido últimamente, sectas islámicas hinduistas, Iglesia de la Unificación o Iglesia Mon, Iglesia de la Cienciología, Hermanos del Espacio, el movimiento raeliano. Tiene una cantidad de gente que, por su comezón de oír, falsos maestros se aprovechan de estas personas y empiezan a crecer y fomentar otro tipo de doctrina. Y mientras tanto, en paralelo, atacan al cristianismo. Verso 5. Pero ante todo esto, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? ¿Qué le dice a Timoteo y ahora nos dice a nosotros? Otra vez, a cada uno de nosotros. Pero tú, a cada uno, tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pero tú, todos, sé sobrio, tal cual lo dice Pedro en la primera de Pedro 5, 8 al 11. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, está buscando a quien devorar. Por eso la palabra de Dios nos exige ser sobrios. Ser sobrios es manifestar ese carácter moldeado y guiado por el Espíritu Santo. Un claro ejemplo de lo que se refiere Pablo es cuando vemos a alguien bajo el efecto del alcohol. No está sobrio. Cuando pasa del efecto del alcohol, ¿cómo está? Su mente se clarifica, se pone clara, sabe qué hacer, tiene claridad respecto de lo que tiene que hacer. Es sinónimo de moderado, mesurado, prudente, comedido, contenido, sensato. Eso significa sobrio. Sé sobrio, soporta aflicciones. Soporta aflicciones. ¿Ser cristiano es fácil, hermanos? No es fácil ser cristiano. El Señor nos dice claramente en su palabra que en el mundo tendremos aflicción, pero que no nos preocupemos, que no nos afanemos. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo. Entonces tenemos que comprender, hermanos, lo que dice Efesios 6, 10 en adelante, que la lucha no es contra sangre ni carne. La lucha, hermanos, es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los espacios celestes. Eso nos enseña Efesios 6, versículo 10 en adelante. Y ahí nos enseñará tomar la armadura de Dios. Y dentro de la armadura de Dios, la espada del Espíritu, que es la bendita palabra de Dios. La palabra de Dios. Según la tradición, hermanos, hablando de que el ser cristiano no es fácil. ¿Ustedes conocen cuántos de los 12 apóstoles murieron en la vejez? Tranquilos y en la vejez. Solamente Juan. La tradición reza que Pedro, Andrés y Felipe crucificados. Bartolomé crucificado, pero antes despellejado vivo. Santiago el mayor y Tadeo lo hicieron a filo de espada, Tomás y Mateo lanceados, Matías lapidado, Simón cortado por la mitad. Solamente Juan murió a la vejez. Y esto es una verdad que a veces inquieta, porque mucha gente piensa que el ser cristiano se le va a terminar las luchas, se le va a terminar las dificultades, se le va a terminar el sufrimiento. No es así. A veces cuando usted llega al Señor, tal vez sea el inicio de sus sufrimientos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere enseñarle a depender de Él. El Señor quiere
que usted tenga paz, pero solamente aquella paz que viene de Él, fruto de una comunión perfecta y frecuente con Él. Eso es lo que quiere el Señor. Él no nos quiere para este plano terrenal, Él nos quiere preparar para el cielo. El hombre se pule en el trato con el hombre. Por eso muchas veces nos pone personas difíciles a nuestro lado. ¿Para qué? Para que en ese practicar diario de hermandad con Él, vayamos aceptándolo, vayamos poniendo en evidencia la paciencia, el amor, la benignidad, la tolerancia y todas aquellas manifestaciones del fruto del Espíritu que ya hemos mencionado. Y termina Pablo a Timoteo diciéndole: sé evangelista. Si bien sabemos, y lo hemos estudiado a través de los dones, que el ser evangelista es un don, el ser evangelista, el predicar la palabra de Dios, está dentro de la gran comisión. El Señor nos manda a predicar el Evangelio y a bautizarles en nombre del Señor Jesucristo, del Padre, del Hijo y del Señor Jesucristo, en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta el fin del mundo. Y esa es la obligación de la iglesia del Señor, mis hermanos. Cumple tu ministerio, termina diciendo. Cada uno de nosotros, los cristianos, en los ministerios que nos corresponda, tenemos que hacerlo con eficiencia. Tenemos que hacerlo con amor, con responsabilidad. ¿Por qué? Porque todo es para el Señor, no es para nosotros. Cuando estamos en alguna actividad en la iglesia, no hemos sido nombrados para nuestros fines, no hemos sido nombrados para nuestro orgullo, para nuestro ego, para poner en evidencia nuestras facultades y de esa manera enorgullecernos frente a los demás o sentirnos más que los demás. De ninguna manera. Si estamos en el ministerio es para servirle al Señor, para edificar el cuerpo de Cristo. El servicio tal cual nos enseñó el Señor Jesucristo. Ser el primero de los servidores, a tal punto que el Señor lavó los pies de sus apóstoles. Esa es la manera como Él nos enseña a servir. Y si mi hermano está en un ministerio, hágalo eficientemente como para el Señor. Y si no lo va a hacer como para el Señor, hágase a un lado y deje que otro hermano tome la posta. Y de paso, hermanos, ahora mismo estamos necesitando profesores de escuela dominical para esa cantidad de niños que vieron el día de hoy. Es nuestra obligación como iglesia y el Señor nos ha puesto, así lo ve, como ministerio importante, la enseñanza a estos niños, enseñanza y cuidado del corazón, de la mente de nuestros niños, de esos niños y de los propios. Necesitamos obreros. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Necesitamos que el Señor ponga en su corazón el servir. Y al final, el apóstol termina la carta con esa reflexión que ya la leí, que decía, es fruto, me imagino, del pensar, del sentirse solo en la celda, en la mazmorra, y decir, he trabajado, he luchado, y finalmente, textualmente lo dice, estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Es una reflexión que cada uno de nosotros debemos soñar con hacerla nuestra cuando terminemos el recorrido de nuestra vida. Que nosotros al final de nuestra carrera podamos decir esto que dice Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Él sabía que la muerte se acercaba y dice, he peleado la buena batalla. ¿Se acuerdan en el capítulo 2 las figuras que utilizaba Pablo con Timoteo? ¿Quién se acuerda de las figuras? Utilizaba la figura de soldado, utilizaba la figura de atleta y usaba la figura de el labrador. Entonces, en esta porción de la palabra, cuando nos dice, he peleado la buena batalla como soldado de Jesucristo. Y esto corrobora lo que hemos dicho ya, la vida cristiana es dura, es una batalla dentro de esta guerra espiritual, de esta guerra cósmica que existe entre el bien y el mal desde antes que sea la humanidad, desde que Satanás decidió rebelarse y bajar del cielo hacia la tierra. En 2 de Timoteo 2 nos decía, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
En la guerra hay heridos, hay muerte, hay sufrimiento. El cristiano como soldado de Jesucristo también va a tener dolor, va a tener sufrimiento. Pero hay que entender que estamos peleando por el Señor, estamos peleando por su evangelio y queremos triunfar en esa batalla y decir al final, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, la del atleta, la figura del atleta. La carrera del cristiano no es una carrera de 100 metros, hermanos. La carrera del cristiano es una maratón. ¿Y cómo hace el atleta para ganar la maratón? O para terminar solamente la carrera. ¿Será que estamos sentados aquí y decidimos mañana correr la 10K o la 42K? No llego a la primera cuadra, hermanos. Y de ahí me tienen que atender uno de los hermanos médicos enseguida. ¿Qué tenemos que hacer para iniciar la carrera? Tenemos que prepararnos. Tenemos que entrenar diariamente, como lo hacen los atletas. Tenemos que tener un equipo de entrenadores. El pastor, los ancianos del manantial. De otra manera usted no va a alcanzar la meta. A eso se refiere Pablo. He acabado la carrera. Y me acuerdo aquí, a mí me encanta el deporte. Sigo a 3 jóvenes deportistas en el mundo. A 2 futbolistas ecuatorianos, con nombres y apellidos, Moisés Caicedo y Piero Hincapié. Y en lo internacional le sigo a Carlitos Alcaraz, el español, tenistas. Lo seguimos desde hace años. A Carlos Alcaraz desde que tenía 17 años. Comenzaron su vida jóvenes. ¿Creen ustedes que fue fácil para ellos llegar al sitio en el que están? ¿Cuánto sacrificio? ¿Cuánto entrenamiento? Ellos no van a fiestas, no van a farras, no tienen amigos casi. Los tenistas casi no tienen vida, terminan un torneo y van a otro. Y pobre de ellos si se equivocan o hacen algo mal. Qué mala que es la humanidad. No es paréntesis. Pero el mensaje acá es, así es la carrera cristiana, hermanos. Tenemos que entrenarnos y prepararnos para ello. No podemos vivir en el mundo, no podemos pretender terminar la carrera y pretender ser de Cristo sin entrenarnos, sin esforzarnos. No en vano la palabra dice claramente, esfuérzate y sé valiente. No en vano nos dice 2 Timoteo 1:7, un verso hermoso, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y termina Pablo, me está guardada la corona de justicia, que me dará el Señor, juez justo, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Hermanos queridos, que el Señor desde hoy en adelante nos dé la fortaleza del atleta, que nos dé la valentía del soldado para enfrentar todas las vicisitudes y dificultades que nos vengan en la vida, y que nos dé la paciencia del labrador para predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo, que nos enseña a sembrar esa semilla en corazones de piedra para que por obra del Señor ese corazón se vuelva de carne. No cesen de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, mis hermanos. Que el Señor nos bendiga ahora y siempre.